ver a los niños sin comer te quita las ganas de comer. Hola, mi nombre es María Fernanda Montoya, tengo 32 años, soy madre soltera de un niño de 7 años, el cual me ha inspirado a trabajar en obras sociales en pro de los niños. Me encontré con unos amigos de la infancia, los cuales buscan los mismos propósitos que yo, y nos reunimos para buscar soluciones a los niños wayúu, los cuales están localizados en La Guajira, una región al norte de Colombia. En este momento la región de La Guajira lleva 7 años en sequía, no llueve, no tienen alimentos, entonces los niños están literalmente muriendo de hambre. Los wayúu son una comunidad indígena en Colombia, de las pocas que aún conservan su estilo de vida indígena, dialecto y demás, con unas costumbres muy arraigadas, muy diferentes a nosotros. La Guajira es una de las regiones más ricas que tiene Colombia, por lo que es donde se explota el carbón y están las minas de sal. Entonces hay muchas empresas extranjeras como el Cerrejón, que es una de las empresas más grandes que explota el carbón, pero asimismo los políticos de esa región son los políticos más corruptos que hay. Entonces pues todos los recursos los roban y a esas comunidades no les llegan. Entonces es más lo que hace la gente del común a lo que hace el gobierno por ellos. Listo, 1, 2, 3, con las palmas. Tingo, 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 Aproximadamente en el transcurso del último año han muerto alrededor de 5.000 niños por desnutrición. Y la situación hospitalaria y demás es muy complicada. Aparte que ellos no confían en nosotros los arijunas, entonces no dejan que los médicos revisen sus niños o sacar los niños de ahí para llevarlos a un centro médico. Es muy complicado hacerles entender a ellos eso. Tienen todavía una forma de vida de jerarquía, entonces está el cacique, por debajo del cacique hay ciertas jerarquías. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay comida, el primero que come es el cacique y de ahí para abajo. Entonces el último que come es el niño. Si al niño no le alcanzó la comida, pues no come. Bueno, nosotros finalmente después de mucho trabajo pudimos llegar a La Guajira, llegamos aproximadamente 650 mercados para cada familia, necesidades básicas para el tema del agua y la comida. Pudimos recoger fondos a través de pues, muchas campañas que hicimos, las cuales nos permitieron construir una escuelita que les donamos a una comunidad donde los niños tomaban clases bajo un árbol a plena luz del sol. Allá, como es una zona desértica, pues la arena y el viento es constante, entonces todo el tiempo estás invadido de arena, entonces pues no puedes, los ojos te afectan para poder tomar clases. También pudimos con los fondos construir 2 pozos artesanales, los cuales nos permitieron ayudarles a que ellos almacenen agua en sus rancherías por aproximadamente de 3 a 6 meses, porque cada ranchería tiene que caminar cada persona pues de la ranchería tiene que caminar alrededor de 4 horas para conseguir agua potable. Entonces pues el tema del agua es como un lujo. Entonces cuando nosotros llegamos allá pues nos tocó tener en cuenta que no podíamos bañarnos, no teníamos cómo dormir, nos tocaba tener mucha limitación en la comida, a pesar de que pues, nosotros llevamos comida. Ver a los niños sin comer te quita las ganas de comer. Entonces, desde los 16 años ellas están preparadas mentalmente para tener hijos y tener hijos y tener hijos y tener hijos y tener hijos porque les venden el vientre o las venden con sus diferentes maridos. Entonces tú ves una niña wayúu de 16 años casada con un señor de 50. Entonces esas cosas culturales impactan demasiado porque pues estamos en el 2016 y uno dice esas cosas todavía no deberían pasar, pero pasan. Entonces eso creo que es lo que más me impacta como tal. Y si me preguntas de una persona en específica, me impactó mucho un niño que se estaba literalmente muriendo de hambre al frente de nosotros. Viven descalzos, muchos de ellos no tienen ni siquiera zapatos. El calor del piso es tal que te quemas en 2 segundos. Yo tuve la experiencia de hacerlo porque me quité mis zapatos para dárselos a una niña que estaba descalza, estaba quemando los pies. Me quedé en medias, a la media hora me estaba insolando los pies.
Entonces, verles esa forma de vida, tienen muchas enfermedades en la piel, tienen condiciones de salud muy deplorables, entonces eso pues te golpea porque no es justo que vivan así, ¿no? Las ayudas médicas pues no llegan, nosotros llevamos una brigada de salud con médicos que también se fueron de voluntarios con nosotros, pero no hay un lugar donde atenderlos, o sea, no hay un centro de salud. Entonces una emergencia pues Mueren ahí. no morirán.